Hola, Cons, ¿cómo estás? Muy bien, qué placer. Antes que nada, agradecerte. Bueno, ya hablamos un montón antes de grabar esto, pero Si los demás no lo nada, saben, pero hemos tenido un rato exacto, largo de plática. súper interesante. Y bueno, igual no quiero dejar de agradecerte el tiempo y que estés acá. La verdad que me tiene muy entusiasmada este encuentro. Y bueno, antes que nada, quería que te presentes Ok, para bueno, nuestra pues audiencia. hola, Cons, hola a todos los que nos escuchen en algún momento, donde quiera que nos escuchen. Y yo también me siento agradecida por tener este intercambio, por poder poner en interrelación estos temas. Entonces, gracias por este espacio. Y bueno, me llamo Susana, vivo en México, soy psicóloga de formación académica, también profesora de yoga de ya de hace un buen rato y en esos dos mundos me he ido moviendo. Hace ya unos años que estudié psicología y tuve la gran fortuna de encontrar ahí un maestro que nos hizo mirar hacia el cuerpo como el mapa que guarda la historia personal y que nos hizo mirar Mm, hacia el espíritu como algo a considerar en el mirar al paciente, ¿no? Entonces, yo salí de la escuela eh, considerando esto, considerando el cuerpo, considerando el espíritu como una forma de acercarme al otro. Y en eso he ido caminando desde el cuerpo, el yoga, y desde el espíritu un montón de cosas, ¿no? En ese caminito, los sueños siempre fueron algo muy importante para mí, muy, muy importante. Tengo muchos diarios desde muy joven. Yo creo que yo empecé a estudiar, a escribir mis sueños solo porque sí, no es que alguien me dijo. wow. Uf, 20, a los 20, 19, 20 años tengo varios diarios. Y fíjate que me pasaba que cuando yo entré a psicoterapia a mis 28, yo llevaba mis sueños y sentía como que mis terapeutas no me los rebotaban como yo necesitaba. O sea, yo sentía que había ahí un algo, pero que como que los trataban como, sí, esto ha de decir, esto otro. Claro que en la carrera de psicología, ever nunca se habló sobre los sueños en 4 años de formación. Digo, bueno, era una Mira. formación conductista, pero nunca, Mm, nunca, nunca, nunca hablamos sobre los sueños. Nunca, nunca, ¿no? Ni wow. siquiera con la maestra en la materia de psicoanálisis, tampoco. Bueno, entonces yo tuve esta inquietud, tuve esta inquietud y en algún momento entro a hacer yoga nidra. Mi maestra de yoga nidra entrevista a una amiga de ella que trabaja con sueños, me meto con ella, que esto es muy reciente, hace 2, 3 años, 4. Me meto a un curso de ella con sueños y entonces ahí sí es como, eh, me gustaría compartirles que a lo largo de mi proceso personal he hecho muchos retiros de muchos tipos, he sido practicante de Zazen hace un buen rato y de otras formas de meditación. He hecho retiros de silencio y obscuridad, de irme a un lugarcito donde estás totalmente obscuras, 3 noches, Wow. 4 días, con los ojos tapados, trabajando ejercicios de respiración. Y eso me trajo sueños muy poderosos, que cuando yo se los llevé al abuelo de esa tradición, yo también sentí como que, como... Y cuando le llevé estos sueños a esta chica con la que hice mi primer taller de sueños en forma, entonces sentí que de veras las piezas empezaron Mm. a caer y que empezó mis sueños a servirme a un proceso de transformación real. Y a partir de eso decido estudiar, hacer una formación con sueños con el profesor de mi maestra. Y entonces, bueno, ahí les cuento un poco cómo ha sido mi recorrido al menos general y cómo llegué al mundo de los sueños, que es de lo que vamos a Wow, hablar, a lo que es de lo que onírico. vamos a hablar, exacto, de lo que vamos a hablar hoy. Eh, bueno, ¿en dónde retomamos? Claro, ya
estábamos charlando. Bueno, quizá podemos empezar por algo muy simple, que es interesante. Es, quizá los que escuchen esta plática los van a escuchar por ti, por la astrología, porque también hay este interés en el mundo de lo astrológico, en el interés con esta relación y este diálogo con algo mucho más grande, ¿no? Ujú. Con estos seres vivientes mucho más grandes. Y si les interesa el mundo de los sueños, quizá también está interesante pensar que les interesa el mundo y el diálogo con algo mucho más profundo, lo grande, intenso, inmenso que está adentro, ¿no? A mí me llama la atención quién va a escuchar esta sesión. ¿Por qué si hablan sobre los sueños y astrología? ¿Qué les va a interesar? ¿Por qué tienen curiosidad? ¿Sabes qué les interesa? Me encantaría saber quién y por qué van a escuchar esto. Entonces, quizá podríamos empezar, si te parece, como un poco sobre cosas generales de qué sabemos sobre los sueños. Em, Pensaba mucho en cómo no tirar muchos datos científicos. A mí no es no es mi No, no. fuerte de entrada, pero sí, por ejemplo, decir que algo que científicamente está comprobado, que ya hablaremos de esto científicamente, que ya hablábamos tú y yo antes de este mundo que parece que solo lo que es comprobable, medible, ¿vale? Científicamente está comprobado que todos soñamos. Por ahí en algún libro leía que solo pocos animales no sueñan, el ornitorrinco pareciera que no sueña, ¿no? Wow. Pero sí, no, hay muy pocos animales que no sueñan, muy pocos. En general, todos soñamos, animales y humanos. Sin embargo, no todos podemos recordar los sueños. Entonces, de entrada, todos soñamos, ¿sí? Y todos tenemos alrededor de 5 a 6 sueños por noche. Ok. Y eso está relacionado a que en la noche tenemos ciclos de hora y media de sueño. Tenemos ciclos circadianos que llevan hora y media, donde tu cerebro empieza con un ritmo muy acelerado de ondas a un ritmo muy lento de ondas. Y este ciclo, para cumplirse este ciclo, tiene una duración de hora y media. 70 minutos pasan sin sueño y los últimos 20 pasan con sueños. Tenemos de 4 a 7 ciclos. El primer ciclo de estos, en los últimos 20 tenemos sueños erráticos, cortos, pequeñitos, y normalmente no los recordamos. Luego hay un segundo ciclo. Al final de ese segundo ciclo, en esos 20 minutos, tenemos otro sueño y así hasta el último ciclo, que ya tiene unos últimos 20 minutos, donde hay un sueño mucho más largo, mucho más congruente, ya puede haber una historia y como está cerca del despertar, suele ser el sueño que recordamos. Ok. Entonces, tenemos una biología que tiene la estructura para que tengamos de 4 a 7 sueños por noche. Y normalmente recordamos el último. Hay gente que tiene cierta capacidad innata o que tiene una capacidad educada o entrenada para recordar más sueños. Em, Perdón, o sea que y se puede entrenar eso. Ya, sí, esto de si vos te metes a trabajar, podés ir entrenando, sí, así bien Don Juan, ¿no? Los libros sí, de Castaneda, exacto, ¿no? exacto, Me exacto. acuerdo de haberlos leído y todo el trabajo sí, el trabajo de trabajar en los sueños. O sea, es algo que se puede hacer. Fíjate que es algo que a mí me ha resultado interesante, es como hay algo que nos dotó de esta habilidad y esta habilidad requiere de nuestra voluntad, de muchas habilidades, ¿no? Que tenemos. Esta habilidad está ahí, es de todos, pero, requiere de tu voluntad si quieres realmente poder desplegar los dones que esta habilidad o esta cualidad innata tiene, ¿no? Entonces, sí, claro, se puede entrenar. Entonces, bueno, todos soñamos. Sí, y ustedes dirán, algunos de los que vean esto van a decir, no, claro que no, yo no recuerdo. Hay mucha gente que dice, yo no sueño. Y ahí el asunto de por qué no sueñas está interfiriendo un montón de cosas, un montón de cosas. Nuestra vida
actual, con mucha luz, mucho estímulo, tener personalidades muy controladoras, personalidades muy preocuponas, tener la idea de que no tiene ningún sentido recordar los sueños. No sé, si tú y yo estamos juntas en una habitación y yo considero que tú no eres nadie importante y que no me importa relacionarme contigo, pues no me voy a acercar y no voy a conocer la maravillosa persona que eres. Entonces, si creo que los sueños no tienen nada para decirme, pues no me va a importar tener un recuerdo sobre estos, ¿no? O si he tenido experiencias donde mis sueños son angustiosos, creo que mientras menos los recuerde, va a ser mejor para mí. Entonces, bueno, eh, eso es lo que sabemos. ¿Qué más sabemos además de eso? Tenemos un montón de datos científicos, pero no mucho más. ¿Por qué soñamos? Hay varias respuestas a nivel neurológico. Se han estudiado las reacciones del cerebro, pero ¿por qué? ¿Por qué soñamos? No sabemos. ¿Para qué soñamos? También hay un despliegue de posibilidades, pero ¿para qué? ¿Para qué soñamos? Es un misterio. Y creo que una de las cosas que los sueños nos regalan es enfrentarnos al misterio, como muchas otras cosas, de dónde viene la vida, por qué somos un planeta que flota y que no vuela y no sale volando del sistema solar. Es un misterio, ¿no? Algo que dice uno de mis maestros es que los sueños tienen la finalidad de ayudarnos a evolucionar como humanidad. Entonces, que están al servicio de la evolución. Pero fuera de eso, más exactamente de dónde vienen los sueños y para qué son, estamos indagando, explorando ya hace un montón. Y ahí, pues me gustaría un poco contar, y seguramente esto lo sabemos muchos, los sueños han sido algo que ha estado interesándonos en la humanidad hace mucho, ¿no? Hay sueños fundacionales en muchas religiones, ¿no? Está este sueño de la madre de Buda que sueña que viene una trompa y le toca la panza y entonces ella sabe a partir de eso que va a tener un hijo, que va a cambiar el mundo y de ahí nace Buda, ¿no? Mm, Eh, Está el sueño de José en la Biblia, ¿no? Está el sueño de José, el sueño del faraón que José interpreta sobre que va a haber una sequía. José se lo interpreta y entonces salva al faraón de que su pueblo perezca en una sequía muy larga. Entonces, hay un montón, en la tradición hindú se cree que nosotros en este momento estamos viviendo un sueño, el sueño de Vishnu, ¿sí? total. Y perdón, te iba a decir, Mm. incluso creo que este interés por los sueños es antiquísimo como la humanidad misma, me parece. En otras épocas, en otros tiempos, era algo mucho más presente, ¿no? Digamos, es como si ahora estuviéramos tratando de recuperar saberes eh, que la humanidad ya ha vivido profundamente, ¿no? Digo, en Grecia se curaba a través de los sueños, o sea, los templos médicos eran, o sea, el médico era a la vez un sacerdote que interpretaba los sueños porque se creía que los sueños traían la cura de la enfermedad, ¿no? Exacto, exacto. Fíjate, está esta parte donde hay sueños fundacionales a los que se les hacía caso y a partir de los cuales se tomaban decisiones tan grandes como guardar grano para 4 años y así, o erigir un templo a un dios y si yo tenía una enfermedad o un tema, hacer una peregrinación hacia este templo para pedir un sueño que me ayudara con este tema, que es lo que nos estás compartiendo. Entonces, yo me dirigía a ese templo, en Grecia hacían esto, ellos se dirigían a este templo, hacían una dieta específica, oraciones específicas, llegaban, había sacerdotes específicos que hacían una ofrenda de un animal, lo que el humo dijera, veían si esa ofrenda era digna o no, y si no era digna, pues a repetir. Les daban una serie de hierbas para limpiarles el cuerpo, de rezos, y entonces ya cuando se creía que esa persona estaba en condiciones de recibir un sueño, pero había toda una preparación, y fíjate esto que dices, ¿no? Si se puede entrenar esta capacidad de soñar,
pues es que lo hacían desde entonces, porque claro. comer ciertas cosas, no comer ciertas cosas, rezar ciertas cosas, hacer caminar 3, 4 días para llegar, pues es preparar y poner tu intención y tu enfoque en algo que tú Ahí, quieres, ¿no? Y ellos dormían dentro del templo, venía un sueño propicio, salían del templo, se lo contaban al sacerdote y el sacerdote tenía la función, u otros que tenían este entrenamiento, de descifrar el sueño para que entonces esta persona pudiera resolver su tema o sanar su enfermedad. Y fíjate que todavía tenemos vestigios de esto, todavía tenemos vestigios de esta necesidad de que alguien nos interprete el misterio que es nuestro sueño. mm, En el mundo actual hay diccionarios, libros, hay líneas y corrientes interpretativas de los sueños, ¿no? Hay esta, como esta cosa muy antigua y muy vieja de que alguien me diga y me ayude a entender algo que tiene un lenguaje que para mí no es accesible de primera mano, ¿sabes? total. Entonces, Sí, lo sagrado, eh, ¿no? El tema que se necesita como el sacerdote, que hoy en día es el médico, pero en esto de interpretar. Y también me parece interesante este link de sueño y cuerpo. Digo, yo pensando en lo astrológico, ¿no? Con la luna, que es el astro que ilumina la noche, la luz crepuscular, y que tiene que ver con el cuerpo, con lo que cicla, ¿no? Con la forma, con lo que nace y con lo que muere. Y me parece interesante cómo, o sea, esta idea de que preparaban el cuerpo para tener el sueño, esto de, bueno, los ungüentos, el caminar, la peregrinación hacia el lugar, que no era en cualquier lugar, esta cosa de lo situado también, ¿no? eh, Eh, sí, sí, como de la zona propicia para los días exacto, propicios para, las hierbas propicias para, las dietas propicias para. Y fíjate, esto que dices ahora de considerar el cuerpo, también creo que es algo que se está recuperando. Hoy en algunas tradiciones, en algunas corrientes psicológicas, Arnold Mindel es alguien que está metiendo mucho el cuerpo en el entendimiento del sueño. Eh, mm, ¿Sabes? Es un psicólogo que tú le cuentas el sueño y el trabajo es como cerrar los ojos, sentir el sueño y desde lo que el cuerpo siente movilizar el sueño, no desde la comprensión intelectual. Algunos personajes que trabajan con el sueño dicen que uno no puede acercarse al sueño desde la mente racional porque no es ahí donde surge, ¿sabes? total. Y que el cuerpo justo es ese lenguaje no racional que le permite, que nos permite acercarnos al cuerpo y al sueño y comprenderlo desde otros lugares, ¿no? Entonces, hoy día también ha habido como ciertas corrientes que están rescatando estas cosas o estas prácticas antiguas, no como entonces, sino con los elementos que tenemos ahora. Fíjate que me gustaría contarte un poco esto, ¿no? Es ciertamente desde hace miles y miles de años ha habido este interés por los sueños en Occidente y en Oriente, ¿no? En Oriente, por ejemplo, hay textos en la acupuntura de ciertos médicos acupunturistas que consideraban la lectura o que los pacientes les contaran el sueño para saber cómo tratar la enfermedad del Wow. paciente, ¿no? Entonces, tanto en Oriente como en Occidente es algo que se ha estudiado hace o que se ha considerado y ha sido importante hace mucho. Y llega un momento en la era moderna que quien vuelve esto lo perdemos y ya te contaré un poco por qué. Esto se disuelve un poco, este interés se disuelve un poco. Desde entonces ya está Artemidor haciendo un libro sobre la interpretación de sueños y entonces hace tomos donde dice, bueno, los sueños premonitorios, pero los sueños de visión, pero uno que es interpretación de si sueña un ojo significa tal, de si sueña la nariz es que va a poder construir una casa. Además, cuando lees
lees las interpretaciones que hace, dices, ¿y de dónde se sacó eso, no? O sea, no entiendo su lectura, ¿no? De si sueña dientes, entonces es que va a tener una niña, su primera hija será una niña, ¿no? Y entonces ha habido esta forma humana de acercarse a los sueños, de querer y entenderlos, clasificarlos, acotarlos en algo que podamos comprender y así. Y luego, bueno, perdemos un poco esto y en ese entonces se consideraron los sueños como algo mucho más externo, algo que nos dan los dioses. Se considera mucho el sueño como una forma del alma de viajar a otras realidades, a otros tiempos, al mundo de los dioses o a abrirse al mundo de los dioses y que los dioses te manden un mensaje. Eso se pierde o lo perdemos y en la Edad Moderna quien viene y retoma esto en el mundo psi es Freud. Y entonces dice, cuando perdemos toda esta relación con lo divino, lo que aparece es el inconsciente. Y Ok, entonces, claro, ¿no? ¿Sabes? Aparece el inconsciente y entonces Freud dice, la manera de relacionarnos con el inconsciente, la vía regia son los sueños. Y Freud también hace su catálogo. Es que todo paraguas es un pene, es que toda bolsa es una vagina, ¿no? Entonces él también hace su acotación. En el medio está el oscuro mundo de la Inquisición. Y entonces, bueno, que si tú soñabas a, no sé, claro, qué miedo. me soñaba un sujeto me soñaba a mí, mi vecino me soñaba a mí, soñaba que yo lo incitaba a tener vida sexual con él. Él iba a la Inquisición y decía, yo la soñé y ella Claro, venía, ¿no? Y entonces la Inquisición me llamaba porque él me soñó y entonces yo tengo el poder de meterme en sus sueños, yo soy una bruja, ¿sí? Y total. entonces yo tenía que morir, ¿sí? Ser torturada hasta aceptar que yo me había metido en los sueños y que yo tenía ese poder. Entonces, en ese momento oscuro de la historia de la humanidad, no había esta responsabilidad individual. Todo venía de Dios, de Mm, lo divino. ¿Sí me explico? Entonces, en sí, este quitar eso del camino, aparece esta cosa donde solo la materia importa, solo lo comprobable importa, Dios está delimitado entonces a solo ciertas áreas, a lo religioso católico, a lo religioso de ciertas instituciones. Y entonces en eso surge el psicoanálisis, surge Freud diciendo, existe el inconsciente, que es ahí donde está el misterio, hay un montón de cosas detrás que manejan nuestra conducta, es importante conocer para que no nos maneje. Hay fuerzas misteriosas, poderosas allí, y la vía para acceder a esto es el sueño. Y entonces nos empieza a devolver o a dar responsabilidad individual. Y esa es la bendición de esa parte. Entonces, si quizá ese hombre hubiera llegado con Freud y dice que me soñó a mí, que soy su vecina, entonces quizá claro, Freud hubiera dicho, esta señora se parece a su mamá, ¿no? ¿Sabes? O es usted un reprimido sexual, o cómo lleva usted la sexualidad, o, ¿sabes? Entonces le hubiera devuelto, ahí hubiera marcado su responsabilidad, o sí, su responsabilidad respecto al tema. Y quizás si este hombre hoy viniera con una persona que trabaja con sueños, diríamos, ok, entonces, ¿será que esta mujer se parece? ¿Cuáles son las características de esta mujer? Ah, le gusta trabajar con sueños. Ah, es psicóloga. ¿Será que usted, cómo la lleva con revisar su mundo interior? ¿Cómo la lleva mm, con el misterio? ¿Sabes? Entonces, total. ese es el camino que nos ha permitido hoy tomar responsabilidad individual y creo que hoy el mundo de los sueños está queriendo también poder abarcar los dos mundos. Lo individual, pero el sueño no solo se queda en lo individual, los sueños tocan lo transgeneracional y lo transpersonal, ¿sabes? En ese sentido, entonces, hoy hay muchas formas de trabajar con los sueños. Jung propone esta, Jung es discípulo de Freud
y es un disidente de Freud, y entonces cuando él trabaja con los sueños, disiente de Freud en el sentido de no solo habla de la biografía del individuo, los sueños también pueden hablar de aspectos mucho más grandes que tienen que ver con la familia, con el mundo o con la humanidad a lo largo de la historia de la humanidad. Total. De ¿Sabes? hecho, Freud tiene... creo, perdón, No, no, dime. no, que digo Vas. que Jung en esa disidencia, ¿no? Digo que toma de Freud, pero que lo pasa mucho, en el sentido que Jung decía como que la psiquis creaba realidad, o sea, nuestra naturaleza es la naturaleza de los sueños. O sea, la realidad es una ficción entre otras, ¿no? Como si fuera, que es lo que retoma Hillman, que, bueno, es fuerte, pero me parece que nos lleva a hacer este camino un poco contrario, o no sé si contrario, pero de esta mega individualidad que construimos y en la que quedamos atrapados y atrapadas, es empezar, ¿no? Desde estos lenguajes como el onírico, a recuperar los hilos, ¿no? Los caminos que nos unen con lo transpersonal. De estos caminos de interrelación con el todo, ¿no? Fíjate que en ese sentido, el asunto es que Jung bebe tanto de Oriente también, ¿no? Que creo que eso es lo que trajo de Oriente hacia la lectura de la psique y de los sueños. Hay dentro de el trabajo con los sueños está una tradición que es el budismo Bon, que no sé si has oído hablar de ellos. El budismo No, Bon trabaja con el sueño lúcido. ¿Qué es un sueño lúcido? Ya regresaré, espero no abrirme mucho. El sueño lúcido es tener la capacidad de estar soñando cuando nosotros estamos soñando, creemos que eso está pasando. O sea, hasta que te despiertas, que dices, ah, estaba soñando, yo no estaba, no sé, en una playa con el hombre más guapo del universo, no, estoy en mi casa con mi hijo, ok, no estaba ahí, ¿no? O no está, o no me, ah, caray, no me convertí en un ave, sigo siendo Susana, ¿no? Eh, entonces, cuando tú estás soñando, tú crees que eso está pasando. Es cuando te despiertas, el ciclo de sueño termina y te despiertas y dices, ah, estaba soñando. Cuando tú tienes un sueño lúcido, dentro del sueño lúcido es que me convierto en un ave y creo que soy un ave y de repente digo, ay, me convertí en un ave, esto está raro, ups, estoy ok, soñando, ¿no? Y entonces gano conciencia de lo que está ocurriendo mientras estoy soñando y bueno, en Occidente eso está muy wow, estudiado, claro, pero eso es mucho más antiguo todavía que el estudio o el nombramiento de sueño lúcido, que el nombramiento de sueño lúcido es muy reciente. En el budismo Bon se utiliza esto como un trabajo espiritual para que tú vayas ganando conciencia dentro de tus sueños, vayas limpiando tu karma, es decir, todas las consecuencias de tus acciones en vigilia. Tú limpias tu karma, ellos dicen, tus sueños, los sueños más habituales son sueños karmáticos, es las consecuencias de la vida de vigilia se van a mis sueños, no sé, me peleé con mi marido y entonces en la noche sueño que él se muere, lo mato, ¿no? Entonces, ese es un sueño karmático, es consecuencia de, vámonos más lejos, yo nací ok. con el cordón umbilical amarrado y eso ha traído un montón de consecuencias. Y yo tengo sueños donde soy ahorcada y yo ni me acuerdo o no sé siquiera que que yo nací con el cordón umbilical amarrado, pero eso tiene un montón de efectos en mi vida. Ok, bueno, entonces, la primer parte de estas prácticas budistas en el budismo Bon es que tú limpias todo eso conscientemente, haces prácticas dentro de los sueños para limpiar eso, para después entrar en un espacio donde en ese espacio empiezas a tener conexión con maestros, pides instrucción para poder tener prácticas más espirituales, más elevadas, y luego llegas a un espacio donde no hay sueños, pero tú estás Claro. consciente. Y eso es, toda esa práctica es para que cuando tú mueras, mueras consciente de quién eres. Mientras pasas estas etapas de la Wow. muerte, tú mueras consciente.
Eso, cuando hablas de esto de Jung, él es consciente de que el sueño es una relación con algo mucho más grande, me parece que Jung bebe de estas tradiciones. Es que en estas Total, tradiciones se consideraba que el sueño es una relación con algo profundo adentro, pero una relación y un puente a algo profundo adentro y un puente a algo mucho total. más grande. Creo, de hecho, como si fuera, digo, ¿no? Se me arma esto de las religiones, son algo más de la mente, y yo creo que los sueños nos entrenan el contacto con la tierra y con el ser materia. Y mirá qué loco esto, viste que en la mitología griega están los dos hermanos Hipnos y Tánatos, que son hijos de la Ujú. noche y de la oscuridad. Hipnos, que es el sueño, eh, a veces como la definición es la muerte suspendida. Mm, ujú. Entonces, digo, que estos monjes que entran en este estado de muerte, o sea, en este simulacro de muerte que es el sueño, para Sí, practicar morir consciente. Y, y esto también me lleva a pensar en esto que hablábamos al principio, de que creo, no sé si lo grabamos o no, pero no importa, en esto de por qué nos cuesta tanto entrar en este territorio de los sueños, ¿no? Digamos, esto de, hay un montón de gente que dice que platicamos no al inicio. sueña, pero que por ahí tiene que ver con esto. Me parece algo tan sin importancia que ni siquiera lo miro. Es que no le estoy prestando atención, no es que no sueño. Pero claro, nadie quiere morirse. No. Y si el sueño es la muerte suspendida, digo, hay algo del ir a dormirse, vos lo decías, ¿no? En esto de por ahí si sos muy controladora, muy controlador, hay algo en ese irse a dormir que tiene que ver con la rendición, ¿no? Digo, el ciclo del sol también. Antiguamente el sol, ¿no? Helios transitaba el cielo y cada atardecer era la muerte del sol y no se sabía si el sol iba a salir nuevamente, ¿no? El sol quedaba peleando con las fieras del inframundo para salir victorioso al día siguiente. Digo, hay todo un pasaje, la noche tiene que ver con el Hades, tiene que ver con el inframundo, con el mundo de los muertos, por eso las historias de terror pasan de noche. Fíjate que en esto que dices hay varias cosas que me vienen. Una, dices, bueno, es como la muerte chiquita, ¿no? Es una muerte controlada, ir a dormir y nadie quiere dormir. Y justo el asunto es que no queremos dormir porque estamos profundamente sobreidentificados con esta realidad, con yo soy Susana, soy psicóloga, soy madre de alguien, vivo aquí, tengo una casa, vivo en México, tengo una computadora, estoy hablando con Constanza, yo soy esta. Y algo que los sueños te permiten es que tú crees que tienes todo controlado, que sabes de qué va la vida y tus sueños vienen y te dicen, espera, 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 espera. Mira, que no te sabes toda la historia, mira que no tienes todo controlado, porque te viene contando historias que no sabes por qué soñaste que tú matabas a alguien, no sabes por qué soñaste caballos con los que hablabas, o no sabes por qué soñaste a tu abuela, o sabes, te viene presentando que no eres esto finito, que eres mucho más que esto. Si nosotros, eso creo que también es parte de la función espiritual de los sueños, ayudarnos a no estar sobreidentificados con esta realidad, ¿sabes? Mm, Con solo somos esto. No es cierto, no solo, bueno, no sé, pero porque no lo sé. eh, Siento que no solo somos esto, ¿no? Y esa es una cosa, como es cierto, no queremos dormir porque nos acerca un asunto de muerte, si tenemos un tema con la historia de la muerte, no queremos dormir, no queremos tocar el mundo de los sueños, pero justo el mundo de los sueños te permite desidentificarte de esto, yo soy esta, yo nunca haría una grosería a no sé quién. Y los sueños, sueñas que le haces una grosería a no sé quién. Yo nunca mataría y sueñas que matas. Yo nunca me acostaría con el esposo de mi amiga y sueñas esto, ¿no? Y entonces te viene enfrentando, o yo nunca sería capaz de cantar maravilloso frente a un público y te sueñas cantando increíble, o dices, yo nunca sería capaz de sanar a alguien y sueñas que sanas a alguien. Entonces te permite romper esta identificación con tu personaje.
Y hay otra cosa que me gusta mucho de un maestro que trabaja el yoga de los sueños, este que te decía del budismo Bon, que es que él dice que estamos en el tiempo de Kali Yuga, en un tiempo de obscuridad como humanidad, y que en ese tiempo de obscuridad tenemos una adicción a la luz que nos deslumbra. Es Total. queremos la luz, la luz, la luz, la luz, solo lo luminoso, solo lo lindo, solo lo bueno, solo lo bello, la luz artificial. O sea, nosotros podemos no dormir porque tenemos luz todo el tiempo que querramos. Todo lo que nos jala y no quiero ser, me da un poco, como diría mi hijo de 16, ser señora con discursos de señora de, eh, de 52, bueno, el celular te atrapa, ¿sabes? Y te quedas con el celular atrapado 1, 2, 3 de la mañana, o ni siquiera 1, 2, 3 de la mañana, te quedas atrapado una hora que no estás en ti, estás totalmente tomado por esto. Entonces, este maestro dice que nosotros tenemos una relación con la luz no sana, con la luz artificial no sana, y que hemos pedido la capacidad de estar en esto que tú mencionabas del mito, con la oscuridad y el silencio. Sí, total. Y que ir a la oscuridad, y por eso este mito habla sobre estos dos personajes, ¿no? Cómo los mitos nos recuerdan estas cosas que no son indispensables como humanidad, el poder ir hacia adentro, al silencio, a la oscuridad, a retirarte. Y nosotros, creo que a partir como de ciertas creencias religiosas, sobre todo religiosas, hemos creído que en la oscuridad está el diablo, en la oscuridad está el mal, y creo que es parte de un control que hay sobre el despertar individual o de humanidad. Ir a la oscuridad es permitirte ir adentro de ti, conocerte, traer de ahí tesoros para transformarte. Lo decía Jung, ¿no? En la sombra, Total. en eso que no se ve. Es este incubar, ¿no? Antes se incubaba la enfermedad. En la literatura argentina hay un montón de ejemplos de gente que tenía problemas de asma y el médico le recetaba irse a Córdoba, que es un lugar, una provincia muy seca. Digo, se recetaba descanso, se recetaba esta como desconectarse, irse a un clima propicio. Digo, había algo de eso que se usaba hasta no hace mucho tiempo. Y yo creo que también tiene que ver con un tema de velocidad, ¿no? Digo, nosotros vivimos como en un mundo muy rápido, muy hiperestimulado, en donde el tipo de conciencia que necesitamos está muy lejos de este otro. Mm, Yo me acuerdo que también tuve la experiencia de ir a un retiro de silencio y lo que más, una de las cosas, entre tantas, que más me sorprendió era que a los 3 días, bueno, primero que yo cerraba los ojos y me salían imágenes, imágenes como tener la televisión prendida, o sea, porque aparte yo soy, o sea, digo, yo soy todo esto que estamos diciendo, me quedo hasta tarde con el celular, estoy todo el día leyendo, como estimulada, estimulada. Pero claro, medio al tercer día, después de una crisis de que pensé que me volvía loca, empecé a darme cuenta que ya día y noche o vigilia y sueño, mi conciencia había quedado en un lugar medio intermedio. Yo ya mm, pasaba todo el día medio en un estado, viste, de ver nada, de ver una araña y flashear, como una cosa así medio somnolenta, viste, como una ujú, percepción medio borde entre un lugar y el otro. Y me acuerdo de salir de meditar porque meditábamos como 10 horas por día. Y era como salir de meditar y dormirme y que se sonara el gong, levantarme, ir a meditar. Era una cosa que ya ni, ¿se entiende? ujú. Digo, como que también me parece que la distancia que hay que recorrer hoy es enorme para llegar a la noche, para llegar al sueño. Esto que decían, ¿no? Esto de antes, bueno, estaba la procesión, el bañarse, ponerse un ungüento, una planta, el humo, leer el humo que decía, como que hoy en día, bueno, estamos Sí, hiperestimulados pero y sabes, sí estamos hiperestimulados, sí es cierto esto que dices. Me gusta mucho esto que cuentas.
un maestro contaba, y he tenido amigos muy cercanos que tienen mucha habilidad con el mundo inconsciente, como que el mundo inconsciente es su mundo. Este maestro contaba que en algún momento que empieza a tener, él tiene una producción de sueños muy rica y empieza a tener sueños lúcidos y de repente esta línea entre el mundo onírico y el mundo de vigilia no era tan clara, ¿no? Y que justo a nuestra estructura egoica, a nuestra estructura psíquica, esto le da mucho miedo. Mm, Entender que en realidad nuestra vida de vigilia también es un sueño, que es algo que proponen las prácticas orientales. Este mundo es un sueño. Entonces, no es la realidad. Y este hombre, al pasar, así como tú contabas, como ir de un lado a otro, te permite decir, uy, esto no es tan real como yo creo, yo no soy tan yo como yo creo, todo es mucho más misterioso, menos constreñido. Y, y sí, perdón, esto, perdón que te interrumpo, esto que no, no, dice sí, Hillman de la imagen y de las ideas, ¿no? Como que todo finalmente es quién está presente, qué Dios está habitado, o sea, que lo que vemos en realidad tiene que ver con, con una imagen, pero que, ay, no sé cómo explicarlo como para que una se entienda. fuerza, ¿no? Esto que tú decías Claro, antes de entrar a la grabación, es como hay una fuerza que te atraviesa y y dispone de ti, ¿no? Es como no eres tú. claro, como si fueran las ideas como ventanas a través de las cuales vemos las cosas y que dependiendo de qué ventana estamos mirando, vamos a ver un ángulo distinto de eso que parece la realidad. Un poco el Exacto. zodíaco es eso también, ¿no? Cada signo es un ángulo, como si fuera una perspectiva de una totalidad que, bueno, nuestra conciencia, por lo menos diurna, no puede aprender en su totalidad, porque como estamos en la materia, estamos sumergidas en la polaridad, ¿no? En día y Ujú, noche. ujú. Percibir toda esa polaridad junta no nos centra en la cabeza. Sí, nuestra mente Diurna, no quizás está nocturna para eso. sí, ahí están los símbolos, ¿no? Ujú. Quizá, fíjate, retomando esto que tú dices, digamos que estamos perdidos y ¿no? Creo que no es tan así. Sí hay una inercia enorme, ¿no? Hay una fuerza enorme afuera, pero también hay como una fuerza en mucha gente que hace grupo, que hacen propuestas, gente que escribe un libro y que es maravilloso, gente que se le ocurre que quiere hacer unas conferencias sobre astrología y ciertas cosas, y es como algo más grande que quiere abrirse paso. Y entonces, sí, ¿no? Y cuando tú hablas, por ejemplo, del zodiaco y de en cada uno de estos signos tenemos una perspectiva de la vida, me parece que los sueños es un símil de esto que tú dices. Cuando yo tengo un sueño y en mi sueño sueño a mi madre, pero sueño a mi padre, pero sueño a mi vecina, pero sueño a un perro, pero sueño a un gato, pero sueño una casa en particular, algo que algunas teorías sobre los sueños cuentan es que todo lo que tú sueñas son aspectos de ti mismo que no tienes integrados, que no alcanzas a mirar, y que el sueño lo que te permite es poner todo eso en juego para que tú los integres y los mires. Entonces, si yo tengo un sueño donde está temblando y tengo que sacar a unos niños porque están en un cuarto y son adolescentes, pero está mi marido, pero está mi mamá abajo y está enojada porque no me apuro, y tengo un niño cargando y hay un pez volando mientras tiembla. Y entonces, si yo me detengo y miro esta perspectiva de que todo esto está hablando de mí, entonces es porque en este sueño donde todo se está moviendo, se encarna mi mamá como un elemento. ¿Qué características de mi mamá se requieren? ¿Qué está diciendo eso de mi vida en este momento? ¿Por qué traigo a mi marido? ¿Qué de sus características están hablando de mí?
Hay una sabiduría tal dentro de uno que elige los personajes perfectos, el objeto perfecto, el animal perfecto, la casa perfecta, la estructura perfecta, la época perfecta para hablar de ti. Y entonces, cuando tú trabajas o te acercas a un sueño y miras los elementos y te atreves a preguntarte qué es lo que no sabes que el sueño te quiere mostrar, entonces puedes mirar un pedacito de tu realidad mucho más redondo. Entonces es que yo puedo nacer bajo el sol Piscis, pero hay una luna en Escorpio, pero hay un Saturno, o, ¿sabes? Que me permite poder mirar una realidad mucho más integral. Y los sueños hacen esto. Siempre y cuando, claro, tú te acercas a ellos y te abras a mirarlos, ¿no? Ay, creo que también, O a ser mirado por ellos, ¿no? Esto que decíamos antes de grabar, creo que trajimos a Gilman, en esto de que nosotras no creamos los sueños, sino que los sueños nos pasan. Y esto que decías vos, que creo también, ¿no? Citándolo a él, dejarnos hacer por el sueño. Digo, ¿qué tiene el sueño para decir de mí, no yo del sueño? ¿No? Digamos, como, porque el sueño finalmente remite a una realidad mucho más compleja y yo creo, no sé si por realidad más compleja, sino me parece que lo que hace es desatarnos de el tiempo cronológico, acción, reacción, causa-efecto, y sí, esta dinámica onírica en eso, ¿no? El pez vuela, mi mamá tiembla, yo no sé, el bebé, y todo junto, pasado, presente, futuro, y también esto que a mí, yo no recuerdo muchos sueños, tengo un par de sueños que fueron como muy así boyas en la vida, ¿no? Como neurálgicos, digamos, pero sí me ha pasado muchas veces también porque a mí me da la sensación que a veces cuando hablamos de imagen, alguien se puede pensar que estamos hablando de un dibujo. ujú, Y a mí ujú, me parece que los sueños también tienen esta cosa muy física, muy sensorial, ¿no? Esto de levantarse de un sueño completamente, no sé, o deprimida, o contenta, o excitada, ya sea por contenta o sexualmente, digo, ¿no? Como esta cosa de ujú, ujú, cómo está todo el cuerpo ahí puesto. ujú, ujú. Eh, y esto también da miedo, ¿no? Esta cosa de Sí. levantar, no sé, es como muy perturbador de golpe soñar algo que sabes que es mentira y no poder sacarte o la angustia o el enojo, ¿no? Eh, El clásico como que te soñar que toca mi marido me engañaba y estoy enojada todo el día. la típica, bueno, pero a quién no le pasó, es terrible. O una pesadilla, un sueño difícil, ¿no? Donde tú entonces estás asustado. Fíjate que aquí hay perspectivas también, ¿no? Está todo este mundo psi, abordando el sueño, ¿no? Y en el mundo psicológico hay perspectivas. Bueno, la Gestalt aborda el sueño de una manera, el psicoanálisis lo aborda de una manera, lo junguiano lo aborda de una manera, y eh, me parece que todo esto trae su riqueza, ¿no? Y entonces, bueno, lo junguiano tiene una visión mucho más transpersonal, porque los sueños pueden hablar como por capas. Tu sueño puede hablar de ti, pero también tu sueño puede hablar de lo que va a estar pasando en la humanidad, ¿no? No solo de ti. Y entonces, en el sueño tú eres un canal para que algo se exprese y sea contado. Hay la historia de una mujer que contaba, ella se dedicaba al trabajo con sueños y ella estudió con un hombre en Argentina. El hijo la hija de su maestro daba cursos y la hija de su maestro le llama y le dice, oye, estoy atorada con un sueño, ya terminó el curso, pero no sé qué hacer con él, no quiero dejar ir a esta mujer así. Y bueno, dice, tengo una imagen que ella dibujó, te la mando. Le manda la imagen y esta mujer se sorprende porque ya había soñado hacía un año la misma imagen, Wow. la misma, un año antes. Ella astróloga, por cierto. Un año antes, ella lleva el registro de sus sueños por días y por planetas y su luna, y ya te contaré ahora. Y entonces, Jung sí considera la mirada de ella de los sueños, era junguiana. Jung sí considera esto de los sueños están al servicio de algo más grande.
Y entonces Mm. estas dos mujeres se pusieron a platicar y su sueño tenía que ver con algo que estaba pasando en Argentina, que esta mujer lo soñó un año antes y esta mujer lo estaba soñando cuando esto estaba pasando, ¿sabes? Wow. Entonces, si bien está esto, ¿no? Las perspectivas sí tienen estas miradas más individuales o más transpersonales, pero también está la mirada chamánica. Y en la mirada chamánica los sueños están creando al mundo. Entonces es esto que tú dices de Gilma, no es como yo creo el sueño. No, o sea, en absoluto. O sea, hay tradiciones chamánicas que creen que cuando una persona entrenada, un chamán, ¿no? Entra al mundo de los sueños, entra entre tiempos, entra en el tiempo donde el mundo está siendo creado y normalmente los chamanes entran a este tiempo porque lo mismo que cuando mencionábamos estos rituales en Grecia que iban a un templo, viene alguien a un chamán por un padecimiento o algo que está pasando en la comunidad y entonces este hombre entra en la ensoñación, entra en el sueño, llega a este lugar donde el mundo se está creando para tomar y el mundo se está creando en un sueño para tomar información, para llevarle a este hombre o a esta mujer algo que lo sane. Pero cuando él interviene en este mundo, su intervención también hace un giro ahí que hace que eso mismo haga un giro en la creación del mundo. Entonces, somos creados por él, mundo de los sueños, pero lo que hacemos también crea el mundo de los sueños. Entonces, somos una interrelación con esto. El mundo de los sueños nos crea y aquí esto es importante cuando nosotros, este es nuestro don, un gato sueña, un delfín sueña, no tienen un lenguaje que después pueda traer el sueño a la vigilia. Tú y yo nos podemos escribir en la mañana y contar nuestros sueños, o yo lo puedo escribir y a partir de eso, de esta evolución que hubo en el parietal que me permite el lenguaje y el recuerdo, el lenguaje para elaborar, entonces yo puedo tener una reflexión y una comprensión y entonces yo trabajo mi sueño, integro que entonces hay una parte de mí luminosa que no he visto, hay una parte de mí que tiene mucho dolor y que no había visto, integro que estoy muy enojada y no comunico mi enojo, que no pongo límites y cuando yo integro estos elementos del sueño y los pongo en vigilia, esa transformación le aporta a algo más grande y eso transforma algo más grande. Mi trabajo chiquito, mi trabajo mío, ¿sí me explico? Sí, Entonces, cuando mi sueño es recordado y elaborado, yo estoy poniendo al servicio ese trabajo para que la humanidad evolucione. A lo mejor suena muy grandilocuente, pero es algo muy humilde. Pues yo trabajo en mí, lo pongo al total. servicio de algo más grande. Es que yo trabajo mi profunda violencia que no está afuera, está adentro. Bueno, eso ya no va a pasar, esto ya no va a estar en mí y no va a reverberar en mis campos, ¿sabes? Mi ignorancia, mi apego al sufrimiento, mi apego a la idea de que, por ejemplo, pienso, mi apego a la idea de que tener un hijo homosexual es terrible, es lo peor que me pudo haber pasado, algo pasa en un sueño, lo trabajo, lo integro, y quito eso del camino, es que le estoy aportando algo más grande, mi trabajo. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, el trabajo individual con los sueños o grupal, algo que te contaba antes de que entráramos a la grabación es que una maestra mía que hace círculos de sueños, hay quienes pues queremos impulsar esto, ¿no? Y hacer círculos de sueños. Déjame retomarlo desde otro lado. No recordamos los sueños por principio porque muchas veces creemos que no importan mucho. Si no importa algo, no le voy a hacer caso, ¿no? Y cuando yo empiezo a creer que eso importa, pues me empiezo a comunicar con ello y a conocerlo. Primera forma de comunicarlo es querer recordarlos. Segunda forma de darle espacio al recuerdo de los sueños
es darle un espacio antes de levantarse de la cama, pues, salimos volando de la cama, ya hay que hacer 20 cosas y ya lo tengo en la cabeza, ¿no? Me quedo 30 segundos en la cama, sintiendo mi cuerpo, viendo si hay alguna sensación que el sueño me haya dejado en el cuerpo, como dijiste, y de ahí quizá me viene el recuerdo del sueño. Ya si puedo, en algún momento lo escribo o lo grabo, o te llamo y te digo, te dejo un mensajito, fíjate que soñé tal cosa, ta, 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 ta. Estoy dándole espacio al mundo de los sueños, a lo onírico en mi vida, y eso va a voltear y me va a decir, ah, me estás haciendo caso, va, aquí estoy para ti, ¿sabes? Entonces, cuando podemos hacer eso, tiene un efecto en nosotros, pero cuando lo hacemos en comunidad y trabajamos en comunidad los sueños, eso es una cosa súper potente. Es que tu sueño contesta cosas mías que no das, o sea, no das Claro, se crédito. constelan. Terminan funcionando como oráculos. Cuentas tu sueño, trabajamos tu sueño y me responde una cosa mía. Yo no tuve ni que soñarlo. Lo soñaste tú para mí o lo soñaste tú para 10 personas que estaban en el círculo. Y, y Pasa hay que quien dice, ahí me parece que es como meter las patas en el río, digo, porque en ese nivel no es ni tuyo ni mío, ¿no? Digo, está ahí y yo lo tomo, pero porque, bueno, soñamos para el mundo, hay quien dice, no soñamos para claro, nosotros, soñamos para el mundo. Y como no nos damos cuenta de la potencia de esto, nos lo quedamos y se queda ahí, es algo que se va muriendo, o que no se va muriendo, pero que se va quedando sin desplegar su poder, ¿no? Entonces, cierto es que, retomando esta parte del miedo que decías hace rato, cierto es que primera vez que yo entro en un círculo e inocentemente digo, yo pongo un sueño, trabajamos el sueño y yo me sentí lo más desnuda que nunca en mi vida me había sentido. O sea, yo sentí que me habían pasado rayos X a mis defectos, a las cosas que yo no sabía siquiera que tenía ahí, y eso da miedo, porque tampoco tenemos como muchos de nosotros no tenemos esta instrucción de acercarnos con compasión a nuestros aspectos rechazados, mm, porque es como lo rechazamos y es que hay que mantenerlo en la oscuridad, que nadie lo note, que ni yo lo note, lo tengo que quitar, me tengo que maltratar para decir, qué tonta, cómo hice esto, qué envidiosa, no tengo que sentir envidia, bla, bla, bla. Pero cuando tú puedes mirar esos aspectos como algo que ha estado ahí para protegerte, como algo que está ahí no porque eres mala, sino porque lo has ocupado en algún momento para cuidar de ti, y solo es un aspecto, no eres tú, y puedes empezar a integrarlos, entonces eso lo puedes empezar a poner sobre la mesa y decir, "Ah, yo también soy envidiosa, bueno, yo también, a mí también se me antoja no trabajar, a mí también no sé qué". Y cuando eso se pone en grupo, vamos creando una sociedad que es mucho más amorosa y no tolerante, más amorosa, y que permite más la transformación. Porque una sociedad que si yo te castigo a ti porque, no sé, porque mentiste para no ir a trabajar, o porque andas con un hombre casado, o porque, no sé, ¿no? Y yo te castigo y entonces, o eres una mamá que no cuida bien a su hijo y yo castigo profundamente eso, en lugar como de mirar qué son los aspectos no solo de tu biografía, sino de un entorno social que generan esto, de tu entorno familiar, de una humanidad que está inmersa en ti para que tú seas la mamá que eres, que descuida a su hijo. Cuando puedo ser más amorosa con eso y lo podemos poner en el centro de la comunidad, eso se transforma. En lugar de seguir reprimido y que siga por debajo del agua y botando de maneras horribles, guerras, en fin, ¿no? bueno, pero Eh, me parece, perdón, Ujú, no, que creo que también, porque hay algo de despersonalizar, ¿no? En estas sociedades tan punitivas, en donde, bueno, ponemos preso al que hace, no sé, al que roba, en vez de poder tener una mirada social acerca de ese fenómeno, digamos. ¿Qué lleva a ujú, una persona a robar, a ujú. matar, a lo que sea?
siempre con las tensiones de, bueno, se vive en sociedad, digo, no, no es fácil, Sí, sí, ¿no? sí, Pero sí, sí. me parece que vos dijiste como una cosa es abarcar las cosas desde lo grupal, desde lo social, desde el tejido, y ahí de nuevo la noche, la luna, tejido, no un punto, un nodo o una persona que se cree lo mejor y porque se cree lo mejor se va a creer lo peor, porque son lo mismo, Exacto, ¿no? Digamos, todo lo exacto. bueno recae en mí y cuando lo malo también es mi culpa, ¿no? Eh, y me parece que, bueno, de nuevo, aparece el tejido, aparece lo politeísta, ¿no? Aparece este panteón de dioses que se vinculan, que se relacionan, que van, que vienen, que se pelean, ¿no? Que se persiguen, o sea, no es que son un montón de cosas contradictorias, van, vienen, suben, bajan, eh, pero bueno, de nuevo ahí está el Y, y, al- control, y algo que ¿no? decíamos antes, ¿no? Te van a decir, bueno, estas dos platican mucho antes. Algo que decíamos antes es que justo hay una idea de ser solo uno, solo una unidad congruente. No, somos muchos adentro, muchas adentro, con aspectos totalmente no congruentes, como eh, se me fue la palabra ahora, ¿no? Pero que son opuestos, digamos, pero conviven. Y justo el sueño nos pone eso también, ¿no? El sueño te pone estos opuestos en el mismo lugar, ¿sabes? Y te permite ir ensayando la capacidad de sostener la contradicción, de Total. sostener Y el lo que es misterio, totalmente opuesto. Y decíamos una cosa también, ¿no? Creo que el asunto de tener estos trabajos, de mirar la astrología no como predictiva, de mirar los sueños como algo que se va indagando, no que te digan qué significa tu sueño, sino que tú vayas indagando, caminándolo, metiéndote en este mundo liminal, em, es que puedas sostener la incertidumbre, el no tener la certeza de total. yo me lees la carta porque quiero saber si este año tengo trabajo, este, y que me digas si sí o si no. Y que entonces tú me hagas una carta donde entonces me despliegas un montón de cosas y no me digas que solo sí o no, y que yo pueda sostener la incertidumbre de eso. Y igual con los sueños, si tú llegas y me dices, Susana, soñé que se me caen los dientes, aquí en México hay una tradición sobre los dientes, Susana, soñé que se me caen los dientes, y aquí en México diríamos, ah, alguien se va a morir en tu familia, ¿no? Ah, wow, Sí, acá es otra cosa, ahora no me acuerdo. Wow. Ah, se wow, va a qué morir en fuerte. tu familia, ¿no? Se va a morir alguien en tu familia, alguien va a morir pronto, ¿no? Entonces, ya está la respuesta. La mente, nuestra mente habitual quiere la respuesta. Nuestra mente habitual no está, no sostiene tan fácil la incertidumbre. Y justo los sueños lo que nos permiten, el trabajo con los sueños, el acercarte al mundo astrológico desde otro lugar no predictivo, al tarot desde un lugar no predictivo, es poder ir haciendo que algo en ti vaya sosteniendo la incertidumbre, vaya sosteniendo no significa que no te pase nada. Sosteniendo es que se Obvio, es mueve todo, tremendo sostener, claro. pero lo sostienes, ¿no? De nuevo, ¿no? Es incubar, es empollar un huevo que no sabes qué es, ni para qué va a servir, ni si va a servir, ni si te lo vas a quedar, si lo vas a regalar. O sea, es esa idea de no ser el centro de la cuestión, sino simplemente ese lugar que sostiene para que esa otra cosa suceda, Sí, ¿no? sí. Y entonces, bueno, los sueños nos permiten todo esto, ¿no? Nos permiten reconocer como los mecanismos internos que hemos desarrollado, que son ocultos a nosotros mismos. Algo que me gusta mucho, mucho, mucho de un maestro es que dice que un sueño siempre está aquí para contarte algo que tú no sabes. Si tú tienes un sueño y dices, ah, esto significa tal, no, corazón, detente, no es eso, es otra cosa. Entonces, siempre va a apuntar a algo que tú no sabes.
Entonces, los sueños tienen esta capacidad de ayudarte a evolucionar, tienen la capacidad de ayudarte a entrenar respuestas. No sé, resulta que yo estoy entrenando para encestar 20 veces en la canasta de básquetbol y solo logro 0, ¿no? Entonces, sueño que encesto la primera y la segunda, ya mi cerebro está haciendo conexiones neuronales para que en la vigilia yo enceste. O tengo una ecuación matemática que no me sale y en el sueño la sueño resuelta y entonces estoy ahí. Sueño que soy muy delgada, quiero tener más peso, me sufro mucho por eso y me sueño súper carnosita, entonces ese sueño compensa, me ayuda a compensar lo que en vigilia sufro. Entonces hay sueños que también son como de elaboración, estoy en duelo y estoy soñando a la persona que murió porque eso me permite elaborar, digerir lo que en vigilia está pasando. O sea, los sueños tienen una capacidad de funciones, ¿no? Digamos, por llamarlo así, de posibilidades, ¿no? Y junto con eso también están estos otros sueños inexplicables. El sueño que te cuenta del futuro. Yo tengo una paciente que de niña tenía sueños premonitorios y Uf, ella soñaba que recuerdo un sueño que me contó que ella sueña que llega a una iglesia, que llega como a un templo, pero sueña todo el camino de su casa al templo y sueña que se sienta y hay como una celebración religiosa. Dice, yo no conocía ese templo. A la semana, ella tiene una condición particular y tiene que salir de su casa y se echa a caminar, dirección desconocida, y se encuentra cuando reconoce el camino, camina el camino de su sueño y se wow. encuentra con el templo. Y le pasan muchos sueños así. Hay ciertos sueños que le empiezan a asustar. Es una niña de 8 o 9 años, se los cuenta a la madre y la madre hace como todo un trabajo para que ya no sueñe. No sé qué trabajo, ¿no? En ese camino, ella llega a mí, es una chica súper hábil, brillante, con su camino y su historia personal. Y entonces a mí me surge la inquietud de que se haga su carta astrológica. Y yo le sugiero que se la haga. Y ella, por fortuna, toma la sugerencia. Va con una astróloga, le hace la carta astrológica y esta astróloga le dice, tú tienes una relación con los sueños muy poderosa. Tú vas a traer sueños al mundo. Tú le tienes que contar al mundo tus sueños. ¿Por qué le dijo esto? Ya le explicó dónde estaba el planeta y bla, 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 pero ella quedó como a partir de eso, Mira qué ella fuerte. le da importancia, se mete en una formación de sueños. Entonces, para mí fue como, wow, ¿sabes? A veces no le damos importancia a este mundo, ¿no? A esto que está ahí. Para nosotros, digamos que, bueno, yo no tengo sueños premonitorios, ella sí, ¿no? Yo no tengo, pero aún así, eh, por ejemplo, a mí también me sirvió para creer en este trabajo que yo hago, hacerme mi carta y saber cuál es mi facilidad para soñar y no, ¿sabes? También a mí me ayudó, Total. ¿sabes? Entonces siento que de repente también son como mapas que se entrelazan y se sostienen entre ellos, ¿sí? Y a mí, a mis pacientes, no a todas, pero algunas es como cuando algo me viene una chispa, es importante que ella sepa su mapa más grande, que ella sepa en el tejido astrológico, en el tejido del cielo en el que ella vino, para que ella pueda comprender un tejido mucho más grande, su tejido interno, ¿no? Entonces, siento que también esto es importante, ¿no? Como todos tenemos un planeta que es favorable para los sueños en alguna casa. Sería interesante que cada uno supiera dónde está ese planeta y cómo se relaciona uno con los sueños. Porque si tú aprendes esto, esos dones que tienen los sueños, tú vas a poder tomarlos, desmenuzarlos más fácilmente para ti. Te decía, retomando, ¿no? Está el sueño que es premonitorio, está el sueño que es arquetípico, ¿no? Donde sueñas símbolos que no tienen que ver nada contigo. Jung cuenta el sueño de una niña muy pequeña
que empieza a soñar templos y esfinges, y era una niña súper chiquita, o sea, no tenía referencia de esto. Posibilidad de, claro. En su mundo cultural no había esto, ¿no? Entonces empieza a tener estos sueños, se lo cuenta como porque Jung está ahí, la niña le cuenta el sueño, Jung que tiene este oído y que podía hacer estas lecturas y entender eso, entonces empieza a interesar en sus sueños y esta niña tiene varios sueños arquetípicos que hablan de ciertas condiciones que empezaron a pasar históricamente en ese momento. Jung tiene la capacidad de leerlos, ¿sabes? Y Entonces también andás a está ver, este arquetípico. total, si no pasó porque estaba con Jung atendiéndose, digo, en esto de cómo se va tejiendo. Quiero que eh, quien se atendiera la madre con él y ok, entonces, ¿no? Era una niña, ella no iba a terapia, ¿no? Entonces eh, están como en una reunión, en una cosa así, y la niña cuenta o dice una palabra que a Jung le llama la atención y le dice que de dónde sacó esa palabra. Y entonces ella empieza a contarle su sueño. Y entonces wow. él tiene curiosidad y le pide que le vaya contando los sueños y entonces le pide a la mamá que le lleve a la niña para que le cuente esos sueños, ¿no? Entonces está el sueño arquetípico. A veces nosotros podemos tener estos sueños cuando hay situaciones de profundo cambio en nuestra vida, ¿sí? No sé, puedes soñar elementos que no son ad hoc a tu cultura, ¿no? De repente nunca has visto las esfinges de Egipto y las sueñas. De repente nunca has tenido nada que ver con el mundo de las brujas y empiezas a tener sueños de recetas y de instrucción, ¿sí? Y alguna vez una mujer decía en una entrevista de un maestro mío, decía, bueno, también hay sueños que son como inoculados, ¿no? Estos sueños donde la gente sueña que Dios le habla que mate a una población. Y mi maestro decía, sí, es cierto, pero en realidad el tema no es que sea inoculado por la cultura, sino cómo yo leo ese sueño, cómo lo interpreto. Si mi tejido cultural, mi tejido religioso me hace leerlo como una instrucción de Dios para aniquilar a alguien. Pero si yo me salgo Mm, de este tejido y hago un trabajo personal, quizá en realidad me está diciendo otra cosa y quizá en realidad esta es una experiencia religiosa que me permite conectar con otras cosas. Acá lo interesante es cómo leemos, cómo hacemos esta lectura y este acercamiento. ujú. Tengo un sueño donde un tipo está queriendo entrar a mi casa y yo me levanto con el corazón acelerado y tengo miedo y entonces ahora empiezo a cerrar la puerta y empiezo a oír ruidos cada noche y yo me altero. Clarisa Píncolas, que escribe un libro, es junguiana y que escribe un libro que se llama Mujeres que corren con lobos, cuenta que cuando las mujeres empezamos a tener sueños de hombres oscuros que aparecen que nos quieren atacar, la lectura de ella como junguiana es que es un despertar de las mujeres. Las mujeres estamos siendo llamadas a salir de un sueño donde estamos siguiendo condicionamientos que nos están lastimando. Es como algo que quiere una fuerza, que quiere meterse a decir, despierta, ¿no? Y nosotros lo leemos como una pesadilla y alguien nos quiere atacar y hay que quitar esa pesadilla y corre lejos de esta pesadilla. Entonces, si hay la posibilidad de acercarte a trabajar con tus sueños, te puedes encontrar con la maravilla que resulta que ese que se quiere meter a tu casa en el sueño es una fuerza que quiere ayudarte a que tú salgas de algo. Y el asunto es que como le has cerrado la puerta, tu ego, tu estructura psíquica lo ve como algo amenazante y lo representa así en el sueño, pero no lo es. ¿Sí me explico? Total, Entonces, si yo le doy paso a eso y lo trabajo y puedo integrar esa fuerza, resulta que mi vida de vigilia se transforma. Le permito esa transformación. Y de ahí lo importante de poder acercarse a los sueños. Yo te decía al inicio, antes de que esto fuera grabado, que para mí muchos de mis maestros tienen un tema con el asunto de la interpretación de los sueños. mm, Y que yo personalmente veo muchas cuentas en Instagram, o no muchas, pero dos o tres, donde la manera de atraer a la gente al mundo de los sueños es contándole lo que significa algo. ¿Qué significa que soñé que mi novio se moría? ¿No?
¿Qué significa que mi mamá era joven? ¿Qué significa soñar un caballo? ¿Qué significa soñar el mar? Y estas cuentas, muy mágicamente, cuando hacen lives, ves 400, 500 personas. Pero mis maestros que hacen círculos de sueños, soy yo la única que está en el círculo de sueño, que implica un trabajo, una incomodidad. Yo creo que está bien si para cada quien de los que escuchas, si su manera de acercarse es que les interpreten, esa es la manera que tienen de inicio, dale, pero acércate a los sueños, recuérdalos, escríbelos, platícalos con alguien y ve si poco a poco puedes pasar de la interpretación a empezar a preguntarte, ¿qué me está diciendo esto a mí? Constanza puede soñar una paloma y yo también. Y si nos vamos a un diccionario de símbolos o de interpretación de sueños, nos va a decir una paloma significa paz. Pero quizá Constanza creció con palomas y las palomas las cuidaba su abuela y su abuela súper disciplinada y próspera y nutricia. Y quizá eso le está hablando a Constanza de que en este momento de su vida necesita esa energía disciplinada, nutricia, constante. Y si yo sueño una paloma, quizá mi mamá me mató una paloma que yo tuve y quizá me está hablando de un duelo que estoy teniendo. Aunque soñamos la misma paloma, para Constanza tiene un significado y un mensaje y para mí tiene otro. Si nos vamos al diccionario, eso que el sueño nos traía, lo perdimos, se nos Total. fue, porque entonces significaba paz, ¿no? Entonces, No, y dale, además, dale. el esfuerzo de hacer la explicación que nos sacie. Ah, significa paz, claro, porque entonces, ¿no? Toda la operación mental de justificar. Bueno, esto hablábamos, pasa lo mismo con la astrología, ¿no? Que es, digo, como lenguaje simbólico, la aproximación puede ser no, porque como tengo la luna en Escorpio, entonces el conflicto, el dolor. Ah, no, claro, lo que pasa es que como soy luna Escorpio, ¿no? Y que quedarse como en eso y perderse esto, Sí, es que, el bueno, sostener, Conce es Piscis, así es ella. exacto, ¿no? En cambio de sostener ese misterio, esas tramas, ese juego de tensiones, donde finalmente el sentido nunca está en ningún lado y en todos a la vez, Ujú. como un acorde. ¿No? Digamos, Sí, el acorde, ¿dónde está? En la guitarra, en el que escucha, en el aire, entre las cuerdas de las notas, todo junto, en la madera de la guitarra, en los dedos del guitarrista, ¿dónde? exacto, Entonces, si no, bueno, ahí, en un lugar, listo, exacto, cerramos, exacto. cerrámela. Exacto, y justo es como esto que dices, ¿no? La paradoja está ahí y poder convivir con lo paradójico. Pero sí está aquí, pero yo la oigo. ¿Pero dónde está? Está en la cuerda, pero está en el dedo, pero está en la nota, pero está en quien la escribió de inicio, pero ¿dónde está? Pues está en todo eso y en ninguna de esas cosas, porque no sabemos dónde está, ¿no? Entonces, eso es como mi invitación sería, ¿qué tal como si le permitimos a la curiosidad abrirse camino dentro de nosotros, nos abrimos la oportunidad de ver qué tiene eso para contarnos? ¿Cómo le permitimos esa curiosidad de infancia que fue quizá para muchos de nosotros castigada de no preguntes, oye, pero ¿por qué la luna brilla? Porque sí, porque los niños, porque traes un niño adentro, ¿cómo entró allí? Porque sí, no preguntes, ¿no? ¿Cómo le damos paso a esa a esa curiosidad, a esa curiosidad lúdica de qué tendrán los sueños para mí? ¿Qué tendrán? ¿Cómo será eso de relacionarse con Saturno? ¿Cómo será eso de relacionarse, convivir en esta tierra con esta gravedad? ¿Cómo es relacionarse con la luna? ¿Cómo es eso? Desde un lugar de curiosidad, ¿no? Como una curiosidad lúdica. Entonces, ¿qué es esto del sueño? ¿Qué soñé hoy? ¿Qué me dice? ¿Cómo puedo a lo mejor elegir el personaje más extraño del sueño? El que no entiendo por qué está ahí y puedo hacer como el juego de un juego de diálogos, por ejemplo, ¿no? Entonces, soñé a una monjita de 20 centímetros en mi sueño, ¿no?
y bueno, me la imagino y puedo escribir, me la imagino y le digo, ¿para qué estás en mi sueño? Y cierro los ojos, me meto en el personaje de la monjita y le dejo a la monjita hablar. Hay algo que también en este mundo occidental y moderno se ha maltratado muchísimo, que es la imaginación, es de niños, es de tontos, es de locos. Eso no es cierto. Y toda esta otra corriente, por ejemplo, junguiana, trabaja con la imaginación para sanar, para darle paso a algo más grande. Em, entonces, como volvernos a abrir a eso, de poder decir, bueno, me imagino que me contesta y está bien, le doy permiso, puedo ver mi voz que critica y dice, qué loca estás, y yo digo, gracias, siéntate tantito, déjame hablar con la monjita, y dejo que la monja hable, lo escribo. ¿Qué haces aquí? Ah, pues te vengo a enseñar lo sagrado. Ah, pero yo no quiero relacionarme con lo sagrado religioso tuyo, ¿no? Ah, pero yo te vengo a mostrar el hábito, la disciplina, la constancia para acercarte a lo divino. Y entonces, bueno, hago un diálogo de voces y permito que este personaje me hable. Y puedo hacerlo así con cualquier cosa. Una piedra, un zapato que apareció, agua que apareció, un animal, la casa, puedo soñarme en la casa de mis abuelos. Permito que la casa me hable, Mm. ¿no? Eh, Hay muchas formas de trabajar con los sueños, miles, ¿no? Pero Pero, esta podría ser una. está bueno, pero antes de eso, porque hablando en esto y que ya son 8:40, eh, yo me quedaría igual, pero bueno, te digo para que también por tu tiempo. Pero por ahí esto que decíamos, hay algo tan alejado quizás en la rutina, en el día, en la velocidad en la que vivimos, que hablábamos antes, ¿no? De la preparación para soñar, como para todo, ¿no? Digamos, yo me tengo que predisponer para que eso suceda, por lo menos para poder recordarlo, porque suceder sucede. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, no sé, las cosas más básicas a tener en cuenta si quisiéramos predisponernos a este encuentro, a empezar a prestarle atención a los sueños? ¿Qué se te ocurre? Sí. ¿Qué Es, es, dirías? es, es buenísima tu sugerencia y tu pregunta. Como bien dijiste, es que eso es algo que ya está, todos soñamos. Lo que tenemos que recuperar es el recuerdo porque hay tanto estímulo afuera y la vida está haciendo de cierto modo que impide este recuerdo. Entonces, lo que tenemos que quitar de por medio es esto que impide. Ir a soñar y recordar los sueños requiere de oscuridad, silencio, quietud, un ritmo más lento, calma, bajar la rapidez de la que venimos del día. Entonces, si nosotros ahora, es cierto que tampoco es tan complicado. Muchos de ustedes van a ver que no importa si tienen una vida agitadísima, sueñan y se acuerdan. Si tu caso es que no recuerdas tus sueños, entonces algunas pautas que podrías seguir y probar y combinarlas, es 2 horas antes, ponte una hora para dormir, punto número uno, hora para Bien. dormir. No un día 10, otro día 12, otro día una hora para dormir. Unas 2 horas antes, empezar a bajar el ritmo, ir como a este mundo del silencio, ir a este mundo de la oscuridad. Nosotros tenemos luz, pero antes el sol se iba apagando, iba haciéndose más oscurito, hasta que ya no había luz. Entonces tenemos que ir como asemejando eso, podemos bajar las luces. Mi maestra de yoga nidra decía que ella tiene estos El reguladores de dimmer. luz y hacia la noche va bajando la intensidad de la luz, no tiene Mm, focos, ¿no? Entonces, ir bajando la intensidad para que el cuerpo, para que tu interior sepa que tú te estás dirigiendo hacia allá. No ver pantallas, porque, bueno, otra vez de lo que hablábamos de la luz, te trae hacia afuera, te trae hacia lo que importa afuera, la imagen, los demás, no ni tú. parpadeamos, viste que Y quedas como así. de suerte respiramos, porque es automático, quizá dejaríamos de respirar. Entonces, ir apagando las pantallas, ir apagando, bajando la luz, ir bajando la velocidad. Algo que podría ser, otra vez, es
son prácticas que puedes ir incluyendo, ¿no? Entonces podríamos por principio eso, si tú sueles dormir súper acelerado y te vas a la cama pensando en tus pendientes del otro día, quizá punto uno, vete a la cama y tómate 10 minutos para hacer 21 respiraciones y quitar de la cabeza todo lo que tienes que hacer mañana y todo lo que hiciste o todo lo que salió mal. 21 respiraciones donde tú lo único que haces es respirar. Y entonces ya hay una antesala pequeña antes de ir a dormir donde no hay nada, hay espacio. Hay un espacio, 21 respiraciones. Cada vez ojalá más largas, tienen que ser cómodas, agradables, ¿no? No te forces, ¿no? Claro, Es agradable, 21. no. Y ya, logramos eso, quizá puedes hacer dormirte media hora antes. Logramos eso, quizá una hora antes. Logras eso, quizá en esa hora puedes meditar, lo que a ti te vaya bien. Puedes escribir cómo fue tu día como una forma de limpiar y vaciar, y entonces Mm, dejar la antesala del sueño limpia para que no te vayas al sueño a resolver lo que no resolviste en el día. Me peleé con mi jefe y sueño que se cae por un acantilado el pobre, ¿no? Entonces, mi sueño está al servicio de resolver lo que no resolví en el día, ¿sí? mm, Si lo limpio, mi sueño se va a poner al servicio de otra cosa y no de lo inmediato. Entonces puedo escribir cómo me fue en el día, las cosas más pesadas, y ahí se quedan en la escritura, en el cuaderno. No me las llevo a mi sueño. O puedo hacer alguna técnica de limpieza. Hay una técnica en el mundo tolteca, en el mundo maya tolteca, que le llaman recapitulación. Puedes recapitular para limpiar tu día y entonces te vas limpio para que el sueño esté a disposición de otra cosa. Puedes tomar algún tecito que te relaje, dependiendo si tú eres muy acelerado, muy mental. Un tecito que te relaje, un masajito en los pies con aceite de lavanda. Entonces, no tienes que hacer todo. Si tú eres más corporal y ves que eres muy tenso, date un masaje en los pies. Si eres muy mental, también a lo mejor sacudir un poco el cuerpo para bajar al cuerpo y respirar para bajar al cuerpo, ¿sí? Si eres mucho más emocional, quizá alguna técnica de regulación de la polivagal, una mano en la cabeza, una mano en el pecho y las 21 respiraciones. Y entonces las emociones pueden tomar aquietarse. otra tonalidad, ¿no? Todo esto lo podrías hacer. Otra cosa que es vital es empezar a focalizar tu mente. Yo recuerdo mis sueños. Mañana al despertar recordaré mis sueños. Mañana al despertar recordaré mis sueños. Mañana al despertar recordaré mis sueños. Hay una frase de un maestro que dice, hoy por la noche voy a soñar. Hoy por la noche tendré buenos sueños. Hoy por la noche recordaré mis sueños. Y entonces es algo que puedes estar diciendo a lo largo del día como una programación para poder recordar tus sueños. Otra es darle señales a tu mente, a tu inconsciente de que estás dispuesto. Dejas un cuadernito, una hojita, tu teléfono o una grabadora a la mano para decirle, mira, estoy aquí para que si me das algo lo voy a apuntar. Eh, la otra al despertar es quedarte acostado, no pararte inmediatamente, darte tiempo a sentir el cuerpo, a sentir cómo estás y ver si de ahí puedes traer el recuerdo de tus sueños. A veces no hay ninguna imagen, pero hay una sensación que quedó, un desasosiego, una alegría, un Mm, soñé algo. Y no sabes qué, pero hay la sensación. Entonces, si te quedas 30 segundos respirando esta sensación, como dejando que tome lugar, a veces esa sensación te trae todo el hilo del sueño. A veces no. A veces es como, uy, soñé un radio. Muy bien. Pongo, soñé un radio. Era azul, era café, no recuerdo. Soñé un radio. No alcanzo a traer nada más que una sensación como de alegría. Me desperté alegre, algo soñé que me desperté alegre. Tú vas poniendo estas cosas en tu diario, tu inconsciente empieza a decir, o tus sueños empiezan a decir, me estás escuchando. Ok, ahí voy. Y entonces empieza también a comunicarse de vuelta. Entonces yo sugiero como estas son cosas sencillas, me parece, ¿no? sí, Donde tú le vas diciendo a este mundo, estoy aquí, estoy atenta, cuéntame, te escucho. ¿Sí? Si tú me hablas a mí y yo estoy volteando, va a haber un momento en que me dejas de escuchar.
de hablar, perdón, porque yo no te estoy Total. escuchando. Pero si yo volteo y tú estás diciéndome a alguien y volteo y te presto atención y me gusta lo que dices y te lo devuelvo, me estás diciendo que esto, tú vas a tener ganas de contarme. El mundo de los sueños no es distinta, no es distinto, ¿sabes? Ujú. Entonces, esto podría ser algo con lo que puedes trabajar el recuerdo de los sueños, ¿sabes? Y la otra, algo que a mí me gusta mucho, 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 es platícalo con la gente que creas que puede. Yo y mi hijo nos levantamos y nos contamos los sueños. Tiene unos sueños impresionantes. Em, Me encantan sus sueños. Tiene 16 años, entonces tiene una capacidad creativa en sus sueños impresionante. Nos contamos los sueños. Y a veces hay amigas a las que les he dicho, oye, te soñé. Y me quieres quieres que sepas que te soñé. No porque significa que corresponde, porque es mi manera de aportarle al mundo que los sueños son importantes. Y ha habido momentos en que a amigas les cuento mis sueños y resulta que el sueño le cuenta algo de ella y le responde algo a ella y termina sirviéndole. Entonces, cuéntale a tu familia, a tus amigos, si pueden ser receptivos a eso que lo soñaste, Total. ¿sabes? Además, siempre es lindo contar historias y escuchar historias, ¿no? Es algo muy... Y esto, hacemos que comunidad. Había una mujer aquí, una mujer oaxaqueña hacemos comunidad. indígena que contaba que cuando ella despertaba en su casa, vivía con los abuelos, era una comunidad, vivían como mucha gente junta, mucha familia, y la abuela, mientras desayunaba y hacía el chocolate y demás, le preguntaba sobre sus sueños y contaba sus sueños, ella. Pero si era un mal sueño, era una pesadilla, entonces la tomaba aparte, prendían un fuego y le decía que le contara al sueño su fuego para que el fuego transformara lo negativo del sueño, Qué ¿no? lindo. Entonces, esta mujer se dedicó al trabajo con sueños y yo creo que, bueno, la abuela le regaló esto, ¿no? Total. Entonces, si tú tienes y el mundo de los sueños te empieza a dar algo, compártelo. No, no como cátedra, sino cuéntale tus sueños a los demás, ¿no? Y creo que también es una forma de darle espacio al mundo de los sueños. Mm. Y dejar, bueno, porque también está bueno recordar esto, porque puede ser muy frustrante. Yo me acuerdo que en una época que estaba haciendo terapia, también, ¿no? Soñaba y era como, bueno, voy a llevarle a la psicóloga. Y claro, yo llegaba y la tipa, sí, bueno. Y yo le decía, puede ser, sí, viste, soñé eso, que alguien se moría, puede ser que esta persona se va a ir de mi vida o algo así. Y la mina, sí, bueno, no sé. Bueno, esto que me contabas vos, ¿no? Como no, nunca llegaba a una interpretación que yo sintiera y creo que puede ser muy frustrante y que en vez de entrar por este lugar de dejar que eso aflore solo, como no hay que entender nada. Mm, Lo que necesite ser entendido será entendido, ¿no? Y puede ser como un impacto, una sensación, como que tampoco tiene que ser algo muy elaborado, ni muy mentalmente. inteligente, ni Sí. muy porque eso también puede frustrar, como decía, bueno, no sé, al final no, como dejar que eso vaya actuando casi como una canción, o esas frases que de golpe se Mm, empiezan a repetir, ¿no? Porque esas imágenes vienen, o esa sensación a veces, ¿no? Del sueño, viene durante el día y se va como, no sé, se va desplegando eh, hasta que, bueno, a veces llega hacia algún lugar que hace más sentido que otras, pero digo, porque puede ser medio frustrante estar como con esto, el diccionario en mano, tratando de llegar a un único resultado, Y nada. fíjate, esto que dices es totalmente sabio. Este hombre, si no mal recuerdo, Mindel también, que trabaja el sueño muy desde el cuerpo. Gendlin también trabaja el sueño muy desde el cuerpo. Focusing es una práctica muy del cuerpo. Es hermosa la práctica, a mí me gusta mucho. Y él también trabaja con sueños desde el cuerpo. Justo dice, ¿no? Es como tienes un sueño y ve viendo cómo viene el sueño en el cuerpo a lo largo del día y qué te cuenta y cómo se relaciona con lo que te está pasando en el momento y deja que se despliegue, ¿no? No pasa por la comprensión, sino pasa por la sensación y que dejes que ocurra, ¿no? Creo que en eso hay un montón de sabiduría, un montón, y quizá
hay como, yo decía, hay como de todo, ¿no? Es como quien necesita la interpretación y acceder a la sensación de entrada no es fácil, pero hay quien accede a la sensación mucho más rápida y a la interpretación no. Y es como ve viendo cuál es tu camino y ve caminándolo donde te sea accesible y luego también donde no sea accesible para que puedas hacer que esto se haga más grande, más flexible. Gurdjieff me gusta una frase que decía que nosotros éramos como una casa con una mansión con 1000 habitaciones, pero vivíamos en una, ¿no? Ay, sí, Entonces, es como que ya trabajo con el sueño aquí, pero le doy por acá y ahora me quedo un rato solo sintiéndolo. Ya le he elaborado, ya me he ido a diccionarios, ¿no? Y si solo lo siento y si dejo que me hable desde ahí, no hago más nada con eso, ¿no? Y creo que eso también tiene como un gran despliegue si le das chance a eso. Quizá no todos están de entrada para ello, pero lo pueden tener ahí en el cajón para que quizá algún día puedan probar, ¿no? total. Y Sí. entonces, Su, como para ir cerrando, te quería preguntar qué técnica, o sea, si alguien tiene ganas de acercarse a este mundo de los sueños, quizás guiada o guiado en una práctica más organizada. Por ejemplo, Yoga Nidra trabaja, ¿no? Digo, ¿qué se te ocurre que la persona, y si vos estás dando algún taller, porque sé que das y querés también que quede, después yo igual lo voy a escribir, pero está bueno como que lo Fíjate que digas. algo que se me olvidó, una práctica es que es buenísima para la lucidez, para el recuerdo de los sueños y para entrar al mundo de la imagen y de la imaginación, de la visualización, es Yoga Nidra. Hay dos Yoga Nidras. Está el Yoga Nidra de los sueños, que trabaja específicamente sueños, que es una práctica budista, y está el Yoga Nidra, que es una práctica meditativa. Esta práctica meditativa es una delicia, la haces recostado, es una meditación guiada y como es una meditación guiada, te deja en un estado mental muy favorable para el recuerdo del sueño, para el sueño lúcido. Entonces, y es una práctica que puede ir de 15 a 30 minutos, de 30 minutos a una hora, depende del tiempo que tú le quieras ocupar. Y hay un montón de prácticas de estas en el internet, montones, miles, ¿no? Yo tengo mis maestras que les recomiendo, Maga Angueira, Guadalupe Seijo, Ana Sesma está en España, Guadalupe está en Argentina, pues si un día la quieres Ujú. visitar, conocer, es un lujo esta mujer también. Y entonces estas prácticas también te permiten esto, ¿no? Además de muchas otras cosas, el yoga nidra como práctica meditativa. Eh, Si les interesa, la verdad es que hoy día hay un montón de círculos en línea, ¿no? Círculos de sueños. Sería interesante que vieran la perspectiva de la persona que lo trabaja, si lo hace desde la gestal, lo hace desde lo junguiano, para que tú sepas que estás explorando, desde dónde, desde qué herramienta y que vayas probando distintos, ¿no? Yo en este momento círculos en línea no tengo. El trabajo en sueños lo he estado metiendo mucho más, por ejemplo, en personas que hacen ceremonias de ayahuasca o en personas que hacen retiros, yo los acompaño porque esos sueños son, o cualquier ceremonia con plantas sagradas, con plantas, eh, vienen procesos de sueño muy potentes, que a mí siempre me ha Mm, parecido que es importante escuchar y de veras prestar atención. Entonces, estoy al servicio de eso. Si tú necesitas eso, hacemos unas sesiones para ver qué pasó con tus sueños en esos días. qué bueno, Eh, los sueños dentro de mis procesos de psicóloga, entonces yo sí le digo a mis pacientes, soñaste, es importante que lo traigas al espacio y lo meto dentro de trabajos de círculos de mujeres. Hago círculos de mujeres y ahí trabajamos sus sueños. Los círculos de mujeres que hago tienen temáticas específicas que trabajan con su estructura psíquica y entonces los sueños pueden revelar y potenciar el trabajo que estamos haciendo. Entonces los sueños también se trabajan dentro de estos wow. grupos, ¿no? Eso Eh, presencial en México. sí, sí, Está esto bien, por ahora bueno, presencial, presencial. Y bueno, si en algún momento hago algo en línea que tenga que ver con sueños, yo te aviso y ya, tú me ayudas a contarle. obvio.
Esto ya voy a anotarlo todo abajo en el cuerpo y cuando lo difunda en Instagram también va a quedar. Bueno, Su, Pues 2 horitas gracias. hablamos, Sí, pero creo que nada, súper, podemos platicar mucho. Algo que les puedo recomendar, que tú dijiste que sí, lo leíste, el libro de Carlos Castaneda, El arte de ensoñar, es una visión chamánica de los sueños, ¿no? Carlos Castaneda, El arte de ensoñar. qué lindo. Una buena peli, es El Bien. guardián de los sueños, de Steve Barón. El abrazo de la serpiente, que también es como una visión más chamánica. El abrazo de la serpiente, si no mal recuerdo, aún está en Netflix. También una película, El corazón del guerrero. Y hay un libro de un maestro mío que lo consiguen en PDF y en algunas plataformas de audiolibros, que se llama Onirocosmos de Ok, Oneiros Speculum. Es una visión muy amplia de los sueños, te habla de historia, pero de técnicas. Es bastante completo para tener una noción sobre los sueños. Es como una buena introducción al mundo de los sueños. Entonces, bueno, si quieren informarse un poquito, querida, una serie que es buenísima, que es, tú dila, ¿cómo se llama? andan, andan. Pero Está no me acuerdo, eh, está en Prime, en ¿no? Prime. En español, Eh, ¿cómo es? ¿Por qué no es deshecha? no, es como no sabría, Inacabada, inacabada, como no, creo. sí, inacabada, Bueno, no esa la voy a terminada. anotar. Es Son dos, genial. solo dos Temporadas. temporadas y mezcla, o sea, muestra mucho esta cosa que hacen en el mundo del yoga, los sueños en el mundo tibetano, como la realidad tangible no es tan tangible, como los sueños y otras realidades se relacionan. Hay otra película, otra serie que se llama The Gift, El Regalo, está en Netflix, también la recomiendo. También trabaja esta posibilidad desde los sueños, desde otras realidades. Me parece que son buenas series también para acercarse a, a, a explorar esto. Ay, Pues, para- bueno, Su, qué bueno, genial. pues muchas Bueno, gracias por la invitación. tremendo Espero que sea de encuentro. utilidad para los que escuchen. Yo creo Eh, que sí. Tiraste mucha data. Gracias también por los consejos para irse acercando hacia eso. Me parece que es importante la predisposición, ¿no? El predisponerse para es parte de la cosa. Y bueno, y estas recomendaciones, yo la serie la vi y es increíble, está Andan, me parece increíble. Veré las pelis que no las vi. Así que bueno, querida, siempre es un placer hablar contigo. Gracias. Igual. Sos Gracias. tenés Que una sean sabiduría buenos. No, bueno, ahí enorme. vamos aprendiendo todos, ¿no? Que sean buenos sueños para todos, que sus sueños les traigan buenas transformaciones, buenos mensajes a todos. Buenos Muchas sueños. gracias, Su. Un abrazo Beso grande. enorme. Igual. Abrazo. Chao a Chau, todos. chau. Chao. Gracias. Chau. Bye.